tal vez el gen que más tenemos adherido a nosotros, tal vez el peor error que el diablo nos traspasó por el pecado es el ser protagonista. Porque el diablo nos traspasó el pecado, nos hizo pecar, y cuando nos traspasó el pecado, nos traspasó con él su esencia. La esencia del pecado es la esencia de Satanás. Y tal vez uno de los grandes pecados o tal vez el peor que nos traspasó, es el ser protagonista. Porque el diablo, antes de ser diablo y convertirse en diablo, él fue un ángel de luz. Él era un querubín protector, era un ser espiritual que hacía todo correcto. Dice la escritura que él era muy sabio, que él tenía mucho conocimiento, que no se había equivocado jamás, que era perfecto en todos sus caminos. Era un ángel que vivía para Dios, que hacía todo correctamente, y en el cielo él adoraba a Dios. En el cielo él exaltaba a Dios. Pero llegó un punto en su vida donde él quiso ya no más adorar a Dios. Llegó un punto en su vida donde el diablo se cansó de exaltar y bendecir a Dios. Cuando él se vio con todo su esplendor, con todos sus dones, con toda su sabiduría, con todo lo que él podía hacer, tal vez con hermosura, él quiso ya no más adorar a Dios. Y él quiso que todos en el cielo lo adorasen a él. Él quiso levantar un trono, sentarse en ese trono y que todos le rindieran culto a él. El diablo, él quería ser el centro de la adoración. Él quería ser el centro de la atención, como lo es con Dios. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Él quiso ser el protagonista en el cielo. Pero cuando él hizo eso, él fue echado del cielo. Porque en el cielo hay un solo protagonista y es Dios. Él es el único protagonista en la historia. Y el diablo nos traspasó ese deseo por ser protagonistas, por estar adelante, el ser protagonista, el ser el centro de la atención, como es en las películas donde siempre hay un protagonista y todo gira en torno al protagonista. Todos los demás personajes giran en torno al protagonista. Todos los demás son secundarios. Todas las historias alternas al protagonista no son tan influyentes como la historia misma del protagonista. Y tenemos nosotros también eso arraigado en nosotros, porque creemos en nuestra vida como cristianos que nosotros debemos ser el protagonista de la historia. Porque el diablo nos hace ver que nosotros debemos ser el protagonista de nuestra propia historia y que Dios nos colabora en nuestra propia historia, que Dios es un ayudante de nosotros para nuestra historia. Y ese es un error grave, porque en muchos mensajes quieren hacernos ver que nosotros somos los protagonistas y que Dios nos coopera en nuestros sueños, que si tenemos un sueño, Dios nos respalda en ese sueño. Y naturalmente en nuestros sueños, nosotros somos los protagonistas, no queremos a Dios como protagonista. Queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos respalde, pero no queremos que Dios sea el protagonista. Y ese es uno de los engaños del diablo, que Él nos quiere colocar como el centro de las cosas, que Él nos quiere poner a nosotros como el centro de la historia. Y eso no es así. Te quiero decir que en Apocalipsis capítulo 5 dice que en el cielo había uno sentado y en medio del trono habían 4 seres vivientes y en medio de los 4 seres vivientes estaba el Cordero. Y además habían 24 ancianos sentados en 24 tronos y el Cordero estaba en medio de los 24 ancianos. Porque el centro de las cosas no eres tú, el centro de las cosas es Dios. El centro de las cosas es el Señor. Él es el centro de todas las cosas. No escuches a aquellos que te vengan a decir que tú eres el protagonista de tu historia y que Dios te respalda y que Dios te apoya y que planificas, total, Dios te presta ropa. Eso no es así.
Dios es el protagonista de su propia historia y tú y yo somos los personajes secundarios. El único grande y el único protagonista es Dios y siempre lo va a ser Dios. Muchos queremos nosotros ser el protagonista porque queremos los aplausos nosotros, porque nosotros queremos ser reconocidos por los demás. Pero quiero decirte que el reconocimiento no es tuyo, el reconocimiento es única y exclusivamente para Dios. Efesios capítulo 1 dice que Dios se propuso de que todas las cosas se reunieran en Cristo Jesús como el centro de todas las cosas. El centro del universo no es el ser humano. El centro del universo sigue siendo Dios. Así como todos los planetas giran en torno al Sol, así tú y yo debemos girar en torno al Sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. No escuches a aquellos que te digan que tú eres el protagonista, porque nunca vas a ser el protagonista. Tú eres el personaje secundario, el personaje terciario, el personaje principal. El joven de la película es Cristo, el Señor Jesús. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.